Carlos, mencionar que estos adeudos aparecen en la Gaceta Oficial como bajo el concepto de terceros institucionales y reitero, es principalmente a trabajadores del sector del magisterio, de la educación, pero también hay trabajadores del sector salud y trabajadores de todo el gobierno. Oye, desde la semana pasada buscamos al gobierno de Veracruz directamente para que nos diera su posición sobre este asunto, que viniera el gobernador, que viniera el secretario de Finanzas a explicar. Nada dijeron durante una semana, no nos respondieron, no quisieron dar la cara. Pero ayer a las 12 de la noche, ya cuando nosotros habíamos anunciado en la tarde que íbamos a presentar este reportaje, ahora sí el gobernador Javier Duarte tuiteó, desde mi punto de vista tratando de desviar la atención. Voy a recoger dos de los tweets que puso el gobernador con referencia a nuestro anuncio de que presentaríamos este reportaje. La deuda de los trabajadores con las empresas fue asumida mediante convenio público por Bansefi en mejores condiciones, pero esa no es la deuda de la que estamos hablando, ¿no, Luis? Ni siquiera mencionamos a Bansefi en el reportaje. Bansefi no sale en esta película. Bueno, no, el asunto es que en el fondo los trabajadores están en un buro de crédito. O sea, Claro. Es el gobierno que se quedó con la lana de los trabajadores. No es la deuda que tengan los trabajadores con la empresa particular que les dio el crédito, no. El gobierno que se robó el dinero de los trabajadores, gobernador. Eso es lo que queremos preguntarle. Venga al programa, si no tiene nada que esconder, como dicen. 19 empresas, además hay aseguradoras, imagínate, hubo empresas que habían contratado un seguro y resulta que la compañía cancela el seguro porque no les estaban pagando, entonces muchos trabajadores tuvieron que renegociar directamente con la empresa, ir a decirle, voy a cancelar mi descuento vía nómina y yo te voy a tener que pagar quincenalmente para poder hacer vigente y no crecer la deuda. No hay créditos que eran por 2 años y sobre todo pues son de salarios... Bueno, y créditos seguros, el trabajador pensaba que estaba haciendo un crédito seguro y confía en una nómina. Insospechado. Está hoy con nosotros en el estudio de Despierta el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Qué gusto recibirlo, auditor. ¿Cómo le va? Gracias. Muy bien, afortunadamente. Oiga, usted sobre Veracruz ha reportado que, me lo recuerdo que me lo dijo en una entrevista hace unos meses, es el peor estado, ¿no? Así es. El informe que presentamos, el último que hicimos público, que fue en febrero de este año, tiene un reporte específico sobre lo que son las aportaciones que se dan a los estados y a los municipios para los programas federales. Ahí se hizo un recuento de lo que está observado desde las cuentas públicas pendientes de 2011 hasta 2014. Este reporte nos da una suma superior a 220,000 millones de pesos acumulado por solventar. De todos los estados. De todos los estados, de todas estas cuentas públicas. Y el primer lugar es Veracruz. Así es. El que tiene la suma más cuantiosa es el estado de Veracruz. Tiene 35,000 a esa fecha. Pero esta es una información que es muy dinámica, porque pueden estar solventando, presentando documentación, pero igual nosotros podemos estar sacando algunas otras cantidades. La cantidad pudo haber bajado no más de 900 millones de pesos, de los 35,000 que reportaron. De Veracruz. De Veracruz. O sea, bajó de 35 a 34. Aparece Pero que más o menos. otras se solventan y Así así es, va. así es. Pero las irregularidades, digamos, la forma en cómo presentan sus finanzas, pues causa preguntas, ¿no? O sea, Sí, es claro. la que más causa preguntas. La única que acaba de hacer aquí Carlos. ¿Y el dinero dónde está? Claro. Oye, Ahora doctor, ¿son irregularidades o son cuentas que no cuadran? Porque son dos instituciones Si yo diferentes. mencionaba que estamos hablando de 2011, 2012, 2013, 2014, en 2016 lo estamos reportando. No lo ha podido solventar. O sea, es mucho tiempo el que se les ha dado para que demuestren cómo usaron el recurso. ¿Javier Duarte tendría que estar en la cárcel? Yo no lo diría así. Lo que hacemos nosotros es presentar las denuncias de hechos ante la Procuraduría Federal. La Procuraduría General tiene ya toda la información de aproximadamente 10,000, 12,000 millones de pesos en denuncias. Nada más de lo que corresponde... La PGR, digamos. La PGR. Nada más lo que corresponde a aquellos recursos que fueron reintegrados en forma simulada. Un mecanismo que se ha usado en varios estados, pero en forma más importante, el caso de Veracruz. Que es, depositan el dinero en la cuenta, como, ahí está, auditor, le estoy devolviendo la 4,000 lana, millones. pero luego la Estamos- sacan, ¿no? Así es. Y ya cuando usted va por esa lana para recuperarla, resulta que ya no está Al ahí. día siguiente o a la semana, o una forma era tomar de un fondo para solventarlo de este fondo. Luego de este lo toman para este. ¿Qué siente, Con el mismo auditor? dinero. Rabia, Oye, pero impotencia, déjame nomás sí. le pregunto, ¿qué estados están en eso, auditor? Como les digo, es muy variable, pero los principales son Veracruz, obviamente, Michoacán, tenemos Guerrero, algo de Chiapas, y así va Son disminuyendo. 14 estados los que tienen Los una que aparecen denuncia. a esa fecha.
Los 14 que tienen este sistema de simulación de reintegros son 14 a esa fecha. Hoy tenemos que tener más de 18. Qué bárbaro. Enrique, por cierto, a propósito de la Universidad de Morelos, estuvo aquí el gobernador y dijo, pregúntenle al auditor qué pasa con las cuentas de la universidad. ¿Hay irregularidades en ese caso? Sí, claro. ¿Sí las hay? Sí, están reportadas en el mismo. Esto es público además, ustedes, cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier interesado, puede consultar nuestra página. Y tiene ahí en el portal toda la información de las cuentas públicas desde el año 2000 hasta la fecha, el estado que guardan cada una de las observaciones que hemos nosotros presentado. El caso del estado de Morelos. Se hizo la auditoría en 2 años y lo que encontramos son contratos que se les asignan para hacer entrega de bienes o servicios que la universidad no tiene nada que hacer. Artículos de limpieza, servicios que no tienen nada que hacer. O sea, que no tienen nada que ver con la labor universitaria, digamos. Lo que decimos, la universidad está para educar, está para investigar, no para ser un comprador intermediario. Pero no es solamente eso, sino que los recursos que se contratan para que les den servicios o bienes, la universidad se queda con un porcentaje y subcontrata, y esta vuelve a subcontratar y esta vuelve a subcontratar. Y lo que encontramos es, no están los servicios, tampoco están los... O sea, aparte de todo, no están los servicios. Así es. Qué bárbaro. Auditor, en el tema Veracruz, un esquema como este, como el que acabamos de presentar, es común. O sea, que se queda el gobierno de Veracruz con el dinero, pero que luego salen y hacen un como convenio pantalla con Bansefi para que lo absorba, etcétera. ¿Eso lo tienen en el radar, lo están investigando? Sí, lo que vemos nosotros no es la parte de lo que corresponde, como el caso que ustedes presentan, que corresponde a los trabajadores directamente. El que sí hemos visto nosotros es en aquellos casos en donde... Sí, porque ustedes no se meten, digamos, con el dinero... Es personal. De los trabajadores. Ustedes tienen que fiscalizar el dinero público. Sí vemos otro... Aunque sean trabajadores del gobierno. No importa. Es su dinero. Su dinero. Con unos préstamos personales. Ya. Entonces ahí no entra la auditoría. ¿Pero qué es lo que se ha visto? En que hay retenciones de impuestos sobre productos del trabajo, a maestros, por ejemplo. Algunas cuotas de seguridad social que se les retienen, en el mismo caso, por nómina. Y no se enteran. No se enteran los trabajadores. No se enteran al fisco. Oiga, entonces, de esto hay convenios que se llegan a firmar a finales de año y se regulariza. ¡Qué cochinero, auditor! Se regulariza. ¡Qué cochinero! Lo que menciona el auditor está en la lista de los terceros institucionales. El Seguro Social del Estado de Veracruz es el primero que aparece en la lista de esta deuda que mencionamos de los 1.045 millones. Es el primero, y también lo que dijo la rectora de la Universidad Veracruzana, el impuesto sobre la renta, que sí se los descontaban a los trabajadores, y el gobierno de Veracruz no se lo hacía llegar al SAT. El caso de las pensiones de los adultos mayores, que tampoco se y lo que pagaron decías, durante 1 año y medio. Le vamos a pagar a tales y tales empresas. Vas tú a los domicilios de esas empresas. Y no existen. Y mientras tanto a otras les están pagando el doble, que las mismas empresas muy honestamente dicen, oiga, a mí ya me pagaron, a mí no me usan para este cochinero. ¿Había visto usted algo así en su historia? Una cosa que debemos de reconocer es que la Auditoría Superior ha crecido muchísimo en cuanto al alcance de sus revisiones. Los universos que existen para revisión, para fiscalizar, anteriormente era la muestra muy pequeña, pero año con año hemos ido creciendo en el tamaño de muestra y por lo tanto en los resultados. Pero no tienen dientes, es lo que no falta. necesitamos dientes, quisiera aclararlo. Nosotros somos auditores, no somos fiscales Para eso está la del Ministerio Público. Oiga, pero esto me provoca una pregunta. Un comentario. Lo del Sistema No se Nacional juez y parte. Anticorrupción. Estamos en una cierta forma, juez y parte, tanto la función pública como nosotros. Teníamos todavía la ley que acabamos de renovar, la posibilidad de tener sanciones económicas en procedimientos resarcitorios. Esto ya con la nueva ley ya cambió. Somos auditores nada más. Entonces no necesitamos dientes. Creo que es más importante la parte preventiva, yo siempre he insistido en esto. Lo que nos toca a nosotros es lo preventivo. Y la otra cosa que es muy importante es la oportunidad con que reportemos. Esto que estábamos hasta la ley anterior, 14 meses después de cerrado un ejercicio, para informar. Y luego el periodo larguísimo para poder solventar, esto ya se cambia. Y ahora podemos, por ejemplo, cuenta pública de 2016, la podemos iniciar la revisión el día 2 de enero del año próximo. De inmediatamente. Los reportes de las auditorías, los resultados, podemos presentar parcialmente en junio 30, unos informes, otros en octubre,
y otros nuevamente al final. Oye, auditor, ¿va a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Le gusta cómo quedó? Me gusta. Hay cositas pequeñas que no tiene importancia entrarle. Me gusta mucho porque por primera vez yo veo una definición de una política de Estado contra la corrupción. La parte más importante de esto es que anteriormente estábamos trabajando todos, digamos que aparentemente bien. Sin embargo, cada quien por su lado. Ahora es un sistema en donde hay integralidad. ¿Y se va a poder acabar con la corrupción? Se va a disminuir, en mi opinión, muchísimo. O sea, ¿no vamos a tener Duartes y así? Yo espero que ya no. Yo espero que ya no se tengan. Pero, ¿por qué había? Es que no se revisaba. No había quien lo revisara. Y desafortunadamente, los auditores superiores en los estados que nombran los propios gobernadores. Oiga, auditor, prácticamente. Hace unos 3 meses el gobierno, aproximadamente, el gobierno de Veracruz dijo que usted se había reunido personalmente con el gobernador Duarte. ¿Se reunió? Dijo un periódico local. Los periódicos locales, ¿quién los maneja? No, yo no me reuní. Yo me reuní con él hace un año, en noviembre del año pasado. Última vez que me reuní con él. ¿Y qué le dijo él? No, yo le mostré las cuentas que teníamos pendientes. Él ofreció que nos iba a comprobar absolutamente todo en una semana. Le dije, ¿Y eso fue hace un año? Sí, en noviembre del año pasado. Porque eso no es posible, una semana, gobernador, eso no se puede hacer en una semana. Si lo voy a ir a ver, le voy a llevar los papeles, pero en una semana. ¿Nunca volvió? Sí volvió, 2 semanas después con unos carpetas que no tenían nada, y con un fotógrafo que le tomase una foto. Ahora, estos 14 casos de los 14 estados están abiertos frente a la PGR. Sí, están todos puestos en la PGR. Están abiertos. Sí, es un proceso que va a llevar. Auditor, le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias por estar aquí. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Hablaremos con usted ya cuando venga el resultado de la Junta 2019. De la otra, sí, claro. En febrero empiezan los resultados por ahí, ¿no? Sí, febrero 20 es el plazo máximo, después de esa fecha. Va a estar sabroso. Gracias, auditor.